Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniel Meléndez y quiero ser muy claro desde el inicio. Hoy no vamos a hablar de procedimientos, no voy a mostrarles una herramienta, no voy a decirles qué están haciendo mal. Vamos a hablar de algo más incómodo. Vamos a hablar de lo que su sistema de seguridad operacional no está viendo. Para responder eso, quiero que empecemos con una pregunta simple. Bueno, antes de empezar con la pregunta simple, quiero aprovechar este espacio porque desafortunadamente recibimos una noticia muy triste el día de ayer, que una noticia que ninguna organización del sector de aviación quiere recibir. Un accidente que hoy enluta a los familiares, a los compañeros de trabajo, a la empresa y a toda la comunidad aeronáutica. Mi respeto profundo y solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con quienes hoy cargan el peso humano y profesional de este evento trágico. No es momento de especular, sí es momento de reflexionar con honestidad, porque cuando ocurre un accidente, casi nunca es por una sola causa. Es un sistema completo que en algún momento del tiempo dejó de verse a sí mismo. Imaginen esto, mañana ocurre un accidente o un evento grave. Cuando comience la investigación no le van a preguntar si tenía manuales. No me refiero a tener un SMS aprobado. No me refiero a las políticas que tiene la empresa. No me refiero al resultado de las auditorías pasadas. Me refiero a esto. Le van a preguntar una sola cosa. ¿Qué sabía la organización y cuándo lo supo? Ahí es donde muchos sistemas descubren que no hablan. Descubren que no sabían alguna cosa de lo que estaba sucediendo. Y lo más interesante es lo que pasa después de escuchar esa pregunta. Mientras escuchaba esta pregunta, es muy probable, mientras ustedes escuchan esta pregunta, es muy probable que hayan pensado algo como, eso no aplica a nosotros, eso no nos va a pasar nunca a nosotros, eso no es arrogancia, es un mecanismo humano normal. Y así es como empieza el problema. No con mala intención, no con negligencia, con exceso de confianza. Porque esa reacción nos lleva a algo muy común que sucede en la industria. Muchas organizaciones creen que tienen una cultura de seguridad, pero lo que realmente tienen es un teatro de seguridad. ¿Qué es teatro? Cumplimos, tenemos procedimientos, auditamos, reportamos periódicamente, tenemos una matriz de indicadores y la mayoría están en color verde, o sea, están funcionando bien, pero al mismo tiempo no se habla, no se aprende, no se anticipa. El sistema se vuelve experto en parecer seguro, ¿cierto? Y ahí aparece una brecha que casi nadie ve. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de las organizaciones se perciben más maduras de lo que realmente son. La brecha entre lo que creemos de cómo operamos a la realidad de cómo operamos tiene un gap bastante grande. Esta brecha no aparece en reportes, no aparece en las auditorías, aparece cuando ya es tarde. Para entender acerca de esa brecha necesitamos hablar de madurez. Existen distintos niveles de madurez.
relacionados con la cultura de seguridad. Algunos reaccionan, otros cumplen, son conscientes de lo que están haciendo. Otros están gestionando internamente cómo resolver el problema. Algunos empiezan a mirar cómo integrar el sistema. Muy pocos anticipan. La diferencia entre niveles no es hacer más cosas. La diferencia está en ver antes lo que va a llegar muy pronto. Y eso nos lleva a la pregunta verdaderamente crítica. ¿Quién dentro de su organización puede decir la verdad sin protegerse primero? No en teoría, en la práctica. Si no tiene una respuesta clara, el sistema ya está filtrando información. Eso ya es una señal. Déjenme contarles de dónde nace esta forma de ver los accidentes. En el año 2000, aterrizando en un C-130 en el aeropuerto de Saravena, una pista muy corta y en esa época con una información de inteligencia militar muy crítica para la operación aérea. Una vez sentamos ruedas en la pista y aplicamos los reversos, 3 de 4 motores se apagaron durante el aterrizaje. Aterrizamos. Ya en la rampa no había pánico, había silencio. Pensé, esto no debió pasar así. Todo lo habíamos cumplido, habíamos hecho la lista de chequeo, habíamos cumplido los procedimientos, teníamos el entrenamiento correcto. No busqué culpables, busqué patrones y empecé a hacer preguntas. ¿Esto ha pasado antes? ¿Dónde más ha pasado esto? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Entonces, analicé más de 100 accidentes de esa época. ¿Qué encontramos? Cero sorpresas técnicas. La investigación se había realizado de la mejor manera, pero encontramos que las investigaciones sí tenían información muy útil, tenían la información real, tenían patrones humanos y sistémicos que estaban presentes, repetidos además, pero que no los estábamos teniendo en cuenta. De ahí salió una lección que lo cambió todo. Los accidentes no eran eventos aislados, eran sistemas que llevaban mucho tiempo teniendo fallas en silencio. Después de todo ese trabajo, la lección fue clara. No era falta de tecnología, no era falta de procedimientos, no era falta de entrenamiento, todo eso ya existía y estaba muy bien. El sistema sabía cosas, pero no podíamos ver esas cosas, o el sistema no podía verlas a sí mismo lo que estaba pasando. El problema nunca fue técnico, fue cultural. Y ese patrón no es exclusivo de ningún tipo de operación. Unos años más tarde, repliqué el mismo modelo estando en la Organización de Aviación Civil y quiero ser muy franco con ustedes, encontré el mismo patrón cultural. Muy buenas investigaciones, pero no encontrábamos realmente qué era lo que no estábamos viendo que debíamos tener muy claro. Y aquí viene lo importante. Eso no solo pasa en la aviación militar, pasa también en las aerolíneas, pasa también en las empresas charter, en las empresas corporativas, en los talleres de mantenimiento, en los centros de mantenimiento, en los centros de control de tráfico aéreo, con la aviación no tripulada, en las escuelas de instrucción, cuando el regulador escribe las normas, cuando los auditores pasan revista. Puedo decirles en muy cortas palabras que cuando hablamos de cultura en esos diferentes tipos de empresas, lo único que hacemos es cambiar el uniforme, pero el sistema humano sigue siendo el mismo. Y aquí es donde el liderazgo empieza a incomodarse. La mayoría de los líderes que conozco sí se preocupan por la seguridad. El problema no es falta de compromiso.
El problema, desde mi perspectiva, es creer que compromiso es control. Tenemos indicadores de rendimiento en color verde que generan sensación de dominio. Todo está muy bien. Cuando no hay eventos recientes, cuando los reportes llegan, el cerebro hace algo peligroso. Asume que ve todo lo que importa. Mientras tanto, abajo, el sistema se adapta en silencio. El sistema se vuelve inseguro, se vuelve invisible. Y aquí va la verdad incómoda. El mayor riesgo no es el accidente, es creer que usted ve todo lo que importa. Y quiero ser justo aquí. Esto no es una falla del líder, es un límite que tiene el rol. La cultura no se observa desde arriba. Un líder no ve la operación real, ve representaciones de la operación. El líder ve indicadores, ve reportes, ve resúmenes. Y lo que le llega arriba no es mentira, es lo que sobrevivió durante el camino que toma la información hasta que le llega a las manos del líder. En cada capa hay un filtro de información, no por mala intención. Lo que llega arriba no es mentira, es lo que logró sobrevivir el camino. Por eso el líder en la parte de arriba decide con menos señales de las que él cree. Por eso necesitamos algo diferente. Y eso es exactamente lo que construimos. No es una auditoría, no es un reporte, no es un castigo. Es un espejo que muestra lo que el sistema aprendió a ocultar. Algo que nos va a permitir ver más allá de lo que estamos viendo en forma permanente con la forma como hemos venido trabajando. Es algo que muestra lo que el sistema esconde. Eso es exactamente lo que construimos. Eso es el Safety Culture Maturity Advisor. No juzga, no sanciona, no busca culpables, no califica personas. ¿Qué hace? Revela patrones sistémicos antes del evento. Responde una sola pregunta. ¿Dónde está acumulando riesgos su organización sin aún saberlo? Déjeme ponerlo con un ejemplo de la vida real, que sé que todos va a ser posible que lo reconozcan. Tenemos una organización del sistema de aviación estable, los indicadores están en verde, es decir, que todo está funcionando de acuerdo con los parámetros, la operación está funcionando correctamente. Alguien en una reunión propone un cambio relativamente pequeño, bien intencionado, más eficiencia, más utilización, menos tiempo. ¿Se parece a algo de lo que sucede en sus empresas? La seguridad no se elimina, se da por sentada. Desde arriba todo sigue siendo color verde, todo está funcionando correctamente, tenemos el control. Desde abajo el sistema ya cambió, empezamos a acumular riesgo. Ahora déjeme ponerlos en esta situación. Si usted tuviera que estar en esa sala de reuniones hoy, ¿cómo sabría usted que el sistema ya cambió? Los sistemas fallan, no por lo que hacen, sino por lo que ya no ven. Para evitar confusiones, quiero que aclaremos algo que considero muy importante. El Safety Culture Maturity Advisor no es una auditoría, no es un cumplimiento, no es un software, es un diagnóstico sistema guiado. Si busca una certificación, esto no es para usted. Y por eso, esto tampoco es para todos. Después de que termine el webinar, voy a seleccionar 5 organizaciones a partir de un formulario que les voy a enviar. Una validación metodológica que no tiene costo. En condiciones reales vamos a aplicar esa metodología. No busco volumen, busco organizaciones con coraje. El siguiente paso no es automático. El acceso no se va a compartir públicamente.
No voy a poner ningún link ahora. Después del evento, los asistentes reales al evento recibirán un email privado. Ese email contendrá el único acceso al formulario. No lo voy a compartir en redes, no se va a reenviar públicamente. Ese es el primer acto de honestidad organizacional. Y no llenarlo también es una decisión válida. Y con eso quiero dejarles una última verdad, pero antes de que continúe con esa última verdad, eh, como sé que hemos tenido problemas con el webinar en el día de hoy, igualmente voy a enviarles unos mensajes directos a las personas que se registraron para que si están interesadas en revisar nuevamente la presentación, simplemente cuando reciban el mensaje me contesten que sí están interesadas. Y con eso quiero dejarles una última verdad. La cultura siempre se evalúa. La pregunta es quién lo hará primero. ¿Usted, su empresa, el regulador o un accidente? Nada más. Pero antes de terminar, quiero que revisemos un tema que me han estado preguntando. Llevo haciendo varias publicaciones durante varios días y me han preguntado las personas que me conocen y las personas a las cuales les he enviado la invitación. Me han preguntado que cuál es la diferencia de este formulario que les voy a enviar para que sean parte del análisis del diagnóstico sistémico contra una cultura o un assessment tradicional. Y les quiero contar de forma sencilla, la mayoría de las encuestas miden percepciones por áreas, casi siempre como si cada área fuera una isla. Este enfoque es distinto. Aquí los miramos, aquí no miramos departamentos, aquí miramos el sistema completo, integrado. Queremos ver cómo interactúa el liderazgo, la presión operativa, las decisiones que se toman, los silencios y la forma como nos adaptamos. No buscamos una nota, buscamos entender lo que el sistema ya está viendo, perdón, lo que el sistema ya no está viendo. Otros me han preguntado, ¿y qué quiere decir eso de sistémico? Quiero que lo entiendan de una manera sencilla. Imagínense la forma como hemos venido trabajando hasta ahora. Está operaciones por un lado, está la parte de entrenamiento por otro, está la parte de mantenimiento por otro, está el liderazgo por otra parte y cada uno trabaja, lo hace muy bien, pero se comunica muy poco. Es decir, trabajamos como islas. Cuando vemos la cultura como parte de un sistema, empezamos a ver cómo se consiguen esas interacciones entre uno y otro componente del sistema, dónde hay tensión y cómo decisiones bien intencionadas en un área pueden afectar la otra área sin nosotros darnos cuenta. Creamos riesgos en otras áreas. El riesgo no vive en una persona ni en un departamento, vive en las interacciones del sistema. Cuando usted deja de juzgar a los individuos y empieza a observar el sistema, la subjetividad baja drásticamente. Y quiero que se queden pensando en esa palabra, subjetividad, porque eso nos afecta de manera importante. Otros me han preguntado que si eso está alineado con lo que dice el anexo 19 de la OASI o lo que se ha establecido en la Organización de Aviación Civil de su país. Mi respuesta es sí, está alineado con el espíritu de esas normas, pero actúa antes de que se cumpla. El regulador pregunta, ¿tiene usted el sistema? Este proceso pregunta, ¿ese sistema está viendo realmente lo que le importa? Antes de que el regulador lo vea, es complementario, no es un sustituto. También me han preguntado que cómo se garantiza que este ejercicio no se utilice para sancionar a las personas. Y la respuesta es muy sencilla, porque el diseño del proceso no evalúa personas, no recoge desempeño individual, no establecemos ranking, no señalamos culpables.
Si una organización busca castigo, este proceso no le va a servir. También me han dicho, y si la gente no responde con honestidad, eso ya es una señal. El objetivo no es tener respuestas perfectas, sino entender dónde es difícil hablar. ¿Y por qué? Porque el silencio también comunica. Otros me dicen, ¿y qué pasa si el resultado no le gusta al liderazgo? Muy buena pregunta. La incomodidad no es una falla del proceso. Muchas veces es la primera evidencia de que el espejo está funcionando. La cultura no cambia cuando estamos cómodos, cambia cuando vemos algo que no esperábamos. También me han dicho, no, pero yo creo que mi organización está muy madura, ¿por qué debería estar allá? ¿Aplica también para la mía que no está tan madura o que está madura? Eh, y a los que están en organizaciones que están maduras, aplica aún más. Las organizaciones maduras no tienen menos riesgos, tienen riesgos más sutiles, más difíciles de ver. El mayor peligro de la madurez es creer que ya lo estamos viendo todo. ¿Y hasta qué nivel de madurez puede seguir siendo útil? Siempre va a ser útil. Lo que cambia es el foco de corregir fallas visibles a detectar con anterioridad cuando va a haber un desvío del sistema, antes de que se convierta en un evento. También me han preguntado que cómo este ejercicio puede reflejar la operación real y no solo la visión del gerente, porque la cultura vive en la diferencia entre cómo el trabajo está diseñado y lo que realmente están haciendo las personas en su área de responsabilidad. Y ahí es donde aparece la forma como se adaptan, la forma como hay presiones. Ahí es donde nos cuentan realmente lo que están haciendo bien y donde tienen dificultades, los compromisos silenciosos. Eso es lo que el sistema tradicional no suele ver. También otro me dijo, ¿y por qué tenemos que llenar un formulario? Porque esto no es un evento, es un proceso de diagnóstico. El formulario no filtra calidad, filtra disposición a verse con honestidad. Otros me dijeron, ¿y por qué solo 5 organizaciones? Porque ese es un ejercicio que requiere mucho trabajo, mucha concentración, mucha profundidad y no lo puedo escalar de forma masiva, sin perder el rigor que tiene la aviación porque es el sistema más seguro que hay en el mundo. Con 5 empresas nos permite hacerlo bien, con responsabilidad. Para los que no van a quedar seleccionados porque habrán solamente, como les dije, solamente 5, quiero que tengan claro que no es un juicio. A veces simplemente significa que no es el momento adecuado. Reconocer eso también es madurez. También me han dicho, pero ¿dónde va a usar la inteligencia artificial en este proceso? Y quiero que lo tengan muy claro. La inteligencia artificial no decide ni tampoco juzga. Ayuda a identificar los patrones en grandes volúmenes de respuestas abiertas. La interpretación y la responsabilidad siguen siendo humanas. La inteligencia artificial puede entender la cultura, ustedes estarán pensando ahí. La inteligencia artificial no entiende la cultura, ayuda a ver las estructuras, lenguaje recurrente y silencios. Entiende el significado, entiende lo que estamos diciendo sin contar exactamente lo que está pasando. Sigue siendo la responsabilidad del liderazgo entender lo que está pasando con la cultura dentro de su organización. ¿Qué hay sobre la confidencialidad de este ejercicio? Mm, Para empezar, sin confidencialidad no hay honestidad. Los datos se tratan como material diagnóstico, no como evidencia de desempeño.
Si la gente siente que puede haber consecuencias, el sistema va a dejar de hablar. Y les dejo una última pregunta que no las voy a responder, pero sé que la van a estar o la van a sentir como hasta ahora lo han estado haciendo. ¿Estoy listo para ver esto ahora? Y esa pregunta no se responde con el webinar, se responde con tiempo y con reflexión. Quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron al evento y espero que en los próximos, esperar que a más tardar mañana ya estén recibiendo el mensaje con el link para que puedan ver la presentación, los que estén de acuerdo con que la quieran ver y después de que la reciban, seguirá el proceso. Muchas gracias y les deseo que tengan unos vuelos muy seguros. Recuerden que lo que queremos hacer aquí con este ejercicio es ver esas cosas que todavía no somos capaces de ver porque el sistema lo hemos venido manejando como islas. Y lo que vamos a hacer con el ejercicio es poder ver lo que aún no podemos ver, lo que no es visible para nuestros ojos. Chao, chao.